Escucha Ágora al aire. Un programa realizado entre Ágora, Laboratorio Político y Comunicando Belén. Síguenos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ágora al aire. En esta ocasión nos encontramos con María José Bernal, una joven muy destacada que hoy se encuentra en el liderazgo de los comerciantes de la ciudad de Medellín. Ella es la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, una economista bastante dedicada, bastante juiciosa y sobre todo defensora y activista por la libertad. Bienvenida María José a este espacio de Ágora al aire. Cami, muchísimas gracias a ti, al equipo de Ágora al aire y por supuesto a las personas que nos escuchan. Feliz de conversar contigo aquí el día de hoy. Muchísimas gracias María José por aceptar esta invitación y queremos conocer quién es María José. Bueno, a nivel personal, soy María José Bernal Gaviria, soy de Medellín, tengo 27 años, he vivido acá toda mi vida, soy economista, soy una persona muy familiar, mi mamá viene del mundo de la salud, es psiquiatra, y mi papá es empresario. Entonces, digamos que he tenido esa gran fortuna de crecer con una educación por parte de ellos, pues muy diferente. Mi papá es pragmático, negocios, práctico, muy realista, con los dos pies en la tierra. Mi mamá es más idealista, soñadora, es académica, ha construido una carrera internacional importante y es un gran referente profesional para mí, como lo es también mi papá, que empezó desde cero y que, como yo digo, siendo el mayor de 10 hijos, con muchísimas situaciones muy complejas, desde la crianza, una situación económica que no fue fácil, salió adelante sin subsidios, sin bonos, sin nada, a punta de trabajo y esfuerzo, y eso para mí es un gran honor, un gran orgullo. Tengo una hermana, 1 año y medio menor, es politóloga, es una tesa, y bueno, eso es un poquito como mi núcleo familiar a nivel personal. Mi familia es paisa paisa, de Frontino los de mi mamá, de La Ceja los de mi papá, somos como 60 solo por el lado de mi papá, somos típica familia paisa grande, muy unidos y bueno, eso es como María José a nivel personal. A nivel profesional, soy economista, estudié en la Universidad de AFIT, tengo una maestría en economía aplicada, recientemente me gradué, bueno, otros diplomados y cositas por ahí, y recientemente me gradué de alta dirección en la Universidad de los Andes. Estoy haciendo otro diplomado, me encanta aprender, me encanta estudiar. Estuve haciendo en la universidad, cuando estaba haciendo mi pregrado, un semestre en Corea del Sur, viví un semestre allá, aprendí muchísimo, pude ser profe de inglés de niños, de adolescentes, de adultos coreanos, aprendí muchísimo y fue una gran experiencia para mí. Y pues bueno, eso es un poco a nivel profesional. Bueno, a nivel de formación, a nivel profesional, he trabajado en la empresa de mi familia, desde los 7 años trabajo ahí, en Libertank, un centro de pensamiento que defiende la libertad económica, en la Gaceta de la Iberosfera, que es un medio de comunicación en España. Yo era la redactora para Colombia, lo fui un tiempo. Y bueno, también por los laditos otras cositas, y actualmente ya cumplí hace una semana, cumplí 3 años al frente de la dirección ejecutiva de Fenalco Antioquia. Felicitaciones María José y qué gusto para nuestros oyentes poder acompañarte en esta celebración de esos 3 años liderando e inspirando a los comerciantes en Medellín, Antioquia y en Colombia, porque has logrado escalar esa voz también a nuevos escenarios. ¿Qué inspira a María José a estudiar economía? Mira, yo quería pensar como un economista. Literalmente esa fue la razón por la que decidí estudiar economía. Yo estaba entre derecho y economía.
Sabía claramente que me iba mucho mejor con las letras que con los números. Pues no era mala, realmente nunca fui mal estudiante, siempre he sido muy disciplinada y me encanta estudiar. Pero se me hacía más fácil las letras que los números. Sin embargo, yo decía, es que yo quiero pensar como un economista. Yo quiero entender por qué los economistas dicen cosas como que el salario mínimo es muy alto, cosas como que la inflación, no sé, temas monetarios, que el crecimiento económico, qué pasa con X o Y cosas, que a veces es contraintuitiva. Entonces yo quería decir, ve, yo quería entender eso y quería entenderlo con argumentos, con justificación técnica, y por eso fue que me metí a estudiar economía, porque me encantaba oír a los economistas hablar cosas de economistas. Esa fue la razón y efectivamente estudié economía, me fascina mi carrera, me encanta la forma en que los economistas vemos el mundo en términos de costos de oportunidad, de eficiencias, en términos chéveres. Me gusta el análisis que te da a nivel macro y a nivel micro. Digamos que dentro de la economía hay bastantes matices, pero tú tienes muy claro un principio, que es el de la libertad. ¿Cómo encaminas tu carrera para darle contexto y profundidad a ese principio? Bueno, esa historia es muy chévere. Yo siempre fui muy activa, me le medía todo en el colegio, me encantaba hacer cuanta cosa saliera, cuanta oportunidad hubiera, la aprovechaba. Y cuando llegué a la universidad no fue la excepción, yo me apuntaba para todo. Entre esas nos llegó un correo que decía, ¿quieres pertenecer al grupo de liberalismo económico? Entonces yo dije, pues bueno, vamos a ver qué es eso. Cuando llegué fue un poquito chocante porque era como un poquito pro aranceles en ese entonces. Y el discurso fue, pues el debate que había justamente en esa sesión, no se me olvida, era basado en uno de los videos del programa de televisión que tenía Milton Friedman. Siempre, pues muchas de esas sesiones del grupo de liberalismo se basaban en el programa de Milton Friedman. Veíamos un videito cortico y después hacíamos discusiones. Y justamente fue aranceles, entonces me confronté tanto que yo dije, ve, me gustó. Entonces voy a volver. Y bueno, digamos que ahí empecé, conocí una organización a través de ese grupo de liberalismo que se llama Students for Liberty, que sé que también la conociste en su momento. Es una organización que está en todo el mundo, éramos, yo ya no estoy ahí, pero son 5.000 estudiantes en todo el mundo, está basada en Washington y es una organización muy fuerte que lo que hace es promover el liberalismo económico, la libertad en general en los campus universitarios. Entonces, pues bueno, ahí fui como creciendo, aplicando a seminarios, aplicando a becas en diferentes partes del mundo, aprendiendo un montón. Y por otro lado, estaba con una profe que dirigía el Semillero de Investigación de Estudiantes de Economía, el CIEDE, y una vez nos reunió a todos, yo estaba en ese semillero, y nos dijo, queremos abrir un grupo de libros, y ese grupo de libros tiene un objetivo y es leer libros de economía que no sean ni textos guías ni papers, sino pensamiento económico. Entonces, pues nadie quería dirigirlo. Y ya como que ese silencio incómodo en que el profe pide algo y nadie levanta la mano, yo le dije, profe, yo lo hago entonces. Mandamos una encuesta a toda la facultad, a toda la escuela de economía, preguntándole a los profes qué libros de economía nos recomendaban. Y hubo un profe que me respondió el correo y me dijo, la espero en mi oficina. Ese profe se llama Luis Guillermo Vélez Álvarez. De hecho, hoy es concejal, se lanzó a la política después de pues años, o creo que él nunca había estado en el sector público realmente, no recuerdo en la relación que tengo con el profe de hace ya, bueno, más de 7, no, más por ahí 10 años casi, haberle oído nada de política, pero pues se lanzó. Actualmente es concejal y el profe me buscó y me dijo, ¿que usted qué quiere hacer? Y yo le dije, profe, pues es que yo lo que tengo es una misión de leer libros de economía. Y me dijo, yo la voy a apadrinar, yo voy a apadrinar este semillero. Y durante 3 años yo me senté cada semana a leer libros de economía con él y otras 2 amigas. Eso no nos daba nota, no nos daba promedio, no nos daba horario preferencial, absolutamente nada, pero para mí fue la escuela de pensamiento.
Entonces leímos La gran búsqueda de Silvia Nazar, que es como un cuento que, o sea, te echa como un chisme toda la historia económica, es espectacular. Después seguimos con otros libros muy chéveres, La riqueza de las naciones, de Adam Smith, también Principios de economía política de Karl Menger. Bueno, digamos que padres también del liberalismo, de la economía y del liberalismo. Mises, Hayek, leímos un par de textos de ellos y a la par yo iba creciendo con la organización SFL, con Students for Liberty. Entonces yo tenía el mejor complemento, tenía mi escuela que era el profe, mi mentor también, y por otro lado pues estaba fomentando un liderazgo juvenil, estudiantil en todo el país, porque cuando ingresé a SFL era la única coordinadora y terminamos siendo 50 estudiantes en 10 ciudades del país. Me troté Colombia haciendo eventos en universidades, hablando de propiedad privada, de capitalismo, de libertad económica, de menos impuestos, de menos regulaciones, de libre mercado, un montón de cosas. Y pues bueno, yo creo que esa fue como la escuela y gran parte de lo que soy ahora ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida. ¿Cómo camina toda esa historia académica, intelectual, de desarrollo personal también hacia los mercados? Porque tú en este momento eres la líder de un gremio que recoge la base del mercado, la base de los empresarios. Bueno, ¿cómo convergen esos? A ver, repíteme la pregunta. ¿Cómo conversa con los empresarios estas ideas? Sí, ¿cómo vas llevando tú, como esa María José de las universidades, de los libros, del liberalismo en las ideas, conversa, converge e inspira a estos mercados de base, a estos comerciantes, a estos empresarios que están surgiendo? Bueno, voy a terminar entonces la historia de cómo llegó a Fenalco. Pero primero voy a contar un poquito del dejen camellar. Entonces, todo este tema me doy cuenta que hacer empresa en Colombia es muy difícil y muy costoso, y generar empleo formal es supremamente difícil. O sea, montar una empresa es duro, manténgala pues a ver si es tan teso. Y generar empleo formal es un rally, o sea, eso es un reto. Sí, realmente es Gigante. un deporte extremo, de alto riesgo. Entonces, empiezo a hacer mi tesis del pregrado sobre mercado laboral, cómo el salario mínimo, las regulaciones de precios pues en el mercado laboral tienen un impacto en la informalidad y el desempleo. Los trabajos en la universidad los empecé a hacer también mucho de mercado laboral, me gusta y me gustaba mucho el tema. Después en la maestría hago también la tesis sobre mercado laboral, un estudio juicioso sobre la informalidad en Colombia. Entonces, cuando estoy en la U, estaba haciendo mi práctica, abrí Twitter y empecé a tuitear con el hashtag dejen camellar. Sí. Y en realidad lo que pasó fue que me di cuenta que nosotros, pues primero tenemos que buscar que hacer empresa en Colombia sea fácil, porque no es fácil, es muy difícil. Y por otro lado, los economistas tenemos un pecado y es que hablamos súper enredado. Entonces juramos que todos los que nos escuchan son también economistas y entonces nos encanta descrestar en las fiestas hablando de de productividad marginal y que heterocedasticidad y esas cosas que nadie entiende y realmente a nadie le interesan. La gente lo que quiere saber es por qué está tan caro, por qué hay menos plata en el bolsillo, por qué pierde el empleo, por qué cierran empresas. Eso es lo que la gente quiere saber. Entonces dije, en vez de ponerme a decir simplifiquen el marco regulatorio y disminuyan la carga tributaria a las empresas, dije, dejen camellar. Entonces creo que los economistas tenemos un gran reto y es cada vez hablar menos enredado, más sencillo y más cercano. Entonces de ahí sale el hashtag dejen camellar. Ahí es como yo creo que empiezan a converger como las ideas y un poquito esa apropiación en los empresarios o en las organizaciones. En las andanzas de SFL, de tantas organizaciones, de tantos eventos que hicimos, fue madre, a 2 manos hicimos eventos en todo el país, con las uñas aparte,
conocí unos empresarios que les gustaba hablar de libertad económica y nos sentábamos a conversar, a tumbar el país y volverlo a armar. FENALCO es una organización que tenía un gran líder como director ejecutivo, el doctor Sergio Ignacio Soto. Él lastimosamente muere, estuvo al frente de la organización casi 17 años. Él, por un accidente, fue sumamente triste y creo que todavía la esencia del doctor Soto está en FENALCO y creo que llegamos fue a construir sobre lo construido. Después entra Carlos Andrés Pineda como presidente de Junta, como director, era el presidente de la Junta, entra como director, por decisiones, temas varios, sale al año y queda esa vacante. Entonces estos empresarios que yo ya había conocido desde hacía como 3 años, me citan y me dicen: María, queremos que participes en el proceso de FENALCO. Estamos en la Junta, queremos que te postules, a ver qué pasa. Y yo les dije, pues es que yo estoy muy joven. Yo les dije, yo tengo 23 años. Me dijeron, ¿cuándo cumple 24? Y les dije, en un mes. Listo, perfecta. Les dije que yo estaba muy contenta. Yo tenía 4 trabajos al mismo tiempo. Yo trabajaba medio tiempo en la empresa, medio tiempo en Libertank. Daba clases de inglés porque en pandemia tenía demasiado tiempo libre y yo me desespero sin hacer nada. Entonces empecé a dar clases y era redactora para El Medio en España. Entonces, pues me fascinaba todo lo que estaba haciendo. Les dije, no me dan un esperite. Me dijeron, no, tienes que postularte ya. Entonces al final participé en el proceso. Fueron 19 hojas de vida postuladas, de ahí quedamos 5. De esas 5 entramos a entrevista y de ahí quedamos 3 que nos sometimos a Cazatalentos y la Cazatalentos me eligió a mí. Ya después la junta directiva nos elige, después de una presentación individual de cada uno. Y bueno, llego a FENALCO desde hace 3 años. Un poquito también a seguir hablando de Dejen Camellar. Creo que por eso también quería traerlo a colación, porque ahí es donde convergen mucho más las ideas y los empresarios. ¿Cómo hacemos que la defensa de FENALCO sea, pues que lo es por naturaleza, por el libre comercio? Somos comerciantes, y que tenga unos principios claros, pero de una manera cercana, ¿cierto? Entonces decíamos, no, pues digamos Dejen Camellar, y ya decimos Dejen Camellar todo el tiempo y a toda hora. Y esa es un poquito como la historia. Hay algo que me parece muy interesante, y es que a lo largo de tu proyecto de vida te has destacado por la disciplina, por la entrega, por el trabajo en sí. O sea, dejen camellar a María José Bernal, ella va derecha. Entonces, ¿cuáles han sido, digamos, esos valores que tú recoges de tu formación, pero también de tu cultura? Porque tú destacas, es que yo soy muy paisa y creo Sí. que efectivamente el que estés hoy como directora ejecutiva de FENALCO Antioquia quiere decir que hay un reconocimiento también del entorno cultural a los valores que tú representas. Cami, esa pregunta me la hicieron hace un par de meses y la pensé mucho, pero tampoco fue tan difícil. Yo creo que soy muy paisa porque tengo 2 características que creo que son muy de nuestra cultura, y es, soy muy familiar. Para mí la familia es un pilar, pues aparte de ser el pilar fundamental de la sociedad, para mí es el eje de mi vida. O sea, realmente a mi familia la adoro y procuro cuidar mucho a mi familia y a los amigos que son familia también, porque ya pues tengo esa suerte bonita de tener amigos que son familia después de muchos años. Mi gente, por así decirlo, es muy importante para mí. Y 2, soy muy trabajadora. Me encanta, de verdad, yo disfruto muchísimo trabajar. Me fascina estar ocupada, me fascina hacer cosas, me fascina sentir que estamos haciendo algo chévere por todas las familias que dependen de nosotros en FENALCO, por las empresas. Me encanta aprender, me encanta hacer de todo, entonces me lo gozo. Entonces creo que es familiar y trabajo, familia y trabajo. Yo creo que son como valores muy importantes de nuestra cultura paisa, por así decirlo, y pues me identifico plenamente con ellos. ¿Cuáles son esas situaciones que te inspiran? Esos personajes de aquí, de tu cultura, de tu entorno, que tú dices, tomo como referencia.
Los empresarios. O sea, no. O sea, a mí lo que más me encanta es sentarme una hora entera a escuchar el cuento de un afiliado. O sea, cómo montó la empresa, cómo salió adelante, cómo, por ejemplo, esta mañana estaba hablando con uno que admiro muchísimo. Empezaron 8 y ya tiene 435 personas. Wow. O sea, eso es una cosa impresionante. Empezó en un localito y ya tiene 62 locales en todo el país. O sea, otra que es espectacular, pues y yo creo que todos la amamos y la conocemos, Doña Rosa, que es afiliada de nosotros. O sea, esa mujer que empezó en 4 metros por 4 metros con un letrerito y ya tiene como 300 empleados, 300 familias con las que trabaja esa mujer. Tú vas a almorzar un domingo a Doña Rosa y está en la puerta recibiendo a la gente. Hace 8 días fui a almorzar donde ella y la vi, casi me muero de la emoción, la abracé y me dijo, bueno, aquí me quedo hasta las 10 de la noche. Entonces, a mí lo que más me encanta es escuchar a los empresarios, aprender de ellos, ver lo berracos que son, cómo han salido adelante. Para mí no hay mayor inspiración que eso. Y procuro hacerlo mucho. Procuro visitar mucho a los empresarios o invitarlos a tomar cafecito a la oficina, lo que ellos quieran, y escuchar cómo va el mercado, cómo va su sector, cómo se sienten, cómo podemos ayudarlos, qué defensa debemos hacer, claramente siempre desde los principios de la libertad económica, pero todo para que esas empresas crezcan. A mí eso me inspira más que cualquier otra cosa, me fascina, es de las cosas, yo creo que es lo que más disfruto, o sea, escuchar las historias de los empresarios, aprender de ellos, es que son una escuela cada uno. Entonces, me encanta, eso es lo que más me inspira. ¿Qué es lo que enciende esa llama de los emprendedores? ¿O cuál es ese factor que tú identificas en los empresarios que digan, eso lo tiene de pie un domingo a las 10 de la noche dándola toda? Qué buena pregunta. Yo creo que hay varios factores. El más importante son las familias que dependen de la empresa, indiscutiblemente. O sea, antes, por ejemplo, cuando una empresa cierra, cierran los sueños de un montón de familias, ¿no? Cuando una empresa le va mal a los sueños de un montón de familias. Cuando le va bien, ganan un montón de familias. Y yo creo que eso para ellos, para los empresarios, es sumamente importante. O sea, la gente con la que ellos trabajan, es un gran motivador. Otro es el servicio, es el amor genuino por servir, porque saben que con sus productos y con sus servicios le están cambiando la vida a un montón de gente. Saben que llegan muchas veces donde el Estado ni siquiera llega. Saben que cuando abren un local, por ejemplo, en alguna zona bien remota y llevan los helados más deliciosos, están haciendo feliz a un montón de gente que antes no había tenido esos helados, sino que le tocaba, no sé, la paleta X medio maluca de cierta esquina porque solo había esa. El genuino amor por servir, por mejorar la calidad de vida de la gente. Saben que cuando prestan un servicio de transporte óptimo, están conectando los sueños de la gente, están conectando a la gente con sus propios proyectos de vida, llevándolas de un punto A a un punto B. Saben que cuando son, por ejemplo, funerarios, que tenemos sector funerario, aquí estoy hablando como de diferentes sectores, pero cuando dan un buen acompañamiento, como ellos tanto trabajan en eso, en el acompañamiento digno del duelo, están generando un mejor servicio y están acompañando familias en un momento súper duro y vulnerable. Entonces yo creo que eso los mueven los equipos de trabajo que tienen, los mueven el convencimiento de que cambian vidas a través de la labor de la misma empresa. Y claramente hay un interés también de salir adelante, de crecer su patrimonio. Nadie monta una empresa para perder. Nadie monta una empresa para quebrarse, nadie monta una empresa para no ganar. Entonces, pues claro, un emprendedor que después se vuelve más empresario, más consolidado, pero nunca deja el emprendimiento, eso es importante. Un emprendedor monta una empresa con el ánimo también de generar riqueza, de construir su patrimonio, de salir adelante, de tener más ingresos, de sacar adelante su familia y demás. Entonces yo creo que esas son pues drivers o razones muy importantes que tienen los empresarios para mantenerse en la jugada. Destaco 2 valores que mencionas que me parecen fundamentales y es
el amor por lo que hacemos y el servir, el sentirnos útiles, saber que lo que estamos haciendo le aporta al mundo, que la vida no se acaba con nosotros y con nuestros dilemas. Y quiero preguntarte precisamente cuál es ese mayor reto que te ha impuesto, que impone la política y lo público precisamente a ese desarrollo de esos sueños. El estatismo rampante. Yo creo que hay un reto muy grande y es que el Estado se nos quiere meter en absolutamente todos los rincones de nuestra vida. A nosotros nos gusta pintarlo así. El Estado debe ser un árbitro que garantice una cancha limpiecita, podadita, señalizada, todo listo para que los jugadores que somos los privados juguemos. Pero no debe ser el Estado el que entre a decir qué precio debe tener esto, qué cantidad se debe importar de esto, si traer de este país o no es legal o no, pues traer mercancía, no estoy hablando de nada diferente, si tengo que regular X o Y precio, este servicio o este producto lo tenemos que prohibir y este no. Ese tipo de cosas creo que son muy dañinas y son el mayor reto que tienen las empresas para salir adelante. Aquí las empresas prácticamente trabajan para el Estado, la tasa efectiva de tributación es altísima. Una empresa por cada 100 pesos que gana, más de 70 se van para el Estado. Entonces realmente es muy complejo. Y no solo está en la tasa tributaria, sino también en las regulaciones, que son impresionantes. Entonces, el índice de burocracia del ICP el año pasado nos decía, del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, con Atlas Network nos decía que un empresario promedio en Colombia, promedio, no de un sector así hiperregulado, destina hasta 500 horas, casi 500 horas al año en regulaciones, en atender regulaciones. Entonces, ¿a qué horas innovas? ¿A qué horas creces los negocios? ¿A qué horas abres nuevas líneas de mercado? Todo, ¿cierto? Entonces, pues bueno, yo creo que el estatismo rampante, o sea, esas ganas de que el Estado nos solucione absolutamente todo y nos imponga y nos regule absolutamente en todo, es muy complejo que nos digan de dónde comprar la ropa, si puede venir de afuera o si tiene que ser de acá, que nos digan en dónde, en qué nos tenemos que transportar, si la bebida que tenemos que tomar es con azúcar o no, si podemos comer estas papitas o no, o sea, ese montón de cosas que se moldean a través de regulaciones o impuestos, pues. ¿Cómo se hace ese puente entre una persona que se ha dedicado a estudiar el capitalismo, la libertad de mercado, el cómo crecer una empresa, con esa función de incidir en lo público, en la toma de decisiones y de crear mejores políticas? Mira, nosotros siempre vamos a abogar porque dejen camellar, porque los trámites sean cada vez menos, sean más simples, se tumben los trámites o se simplifiquen o se unifiquen, porque haya menos impuestos, que necesariamente para no incurrir en déficit tiene que ir acompañado con menor gasto público, necesariamente. Y para eso hay que estar en la jugada del debate público, ¿sí? Desde lo técnico. Yo pues como gremio no milito en ningún partido político, no, a nivel personal de hecho no he volanteado la primera vez, no, nada, o sea, realmente lo que hablamos es desde lo técnico, con unos principios claros. Los aranceles no nos gustan. ¿Por qué? Porque creemos que la competencia beneficia especialmente a las personas más pobres, porque creemos y lo sabemos por ser de evidencia, que los países con mayor apertura económica crecen más. Y al final, ¿por qué los economistas nos obsesionamos tanto con el crecimiento económico? Hombre, porque eso saca gente de la pobreza, porque lo que más nos interesa es que haya menos pobres, que haya gente más pasando clase media, clase alta, toda esa cosa, que crezcan, que haya real movilidad social. Y para eso se necesita sí o sí crecimiento económico, que por eso es tan grave que la economía vaya decreciendo en este momento, porque va a haber gente más pobre, necesariamente va a haber gente más pobre. Si la economía va para abajo, si el crecimiento económico va para abajo, la pobreza va para arriba.
Y lo vamos a ver, puede que no lo veamos en este momento, puede que tenga un rezago importante, porque nuevamente las empresas hacen todo para no tener que sacar personas. O sea, el último recurso es despedir personas. Pero pues cuando no dan los números, no dan. No. Entonces, eso es un poco, yo creo que lo que hacemos. Estamos siempre pendientes de la discusión pública porque las empresas tienen que estar representadas ahí, y especialmente las empresas que defienden la libertad económica tienen que estar representadas ahí. Por eso gran parte de mi tiempo, mi responsabilidad va en representar esas empresas en diferentes consejos, juntas directivas, espacios, para que cada vez sea más fácil hacer empresa, y eso es solo, eso obedece al convencimiento férreo de que la empresa es el motor de cambio social que necesita este país. Y si no cuidamos las empresas, pues entonces no va a haber menos pobres, va a haber más pobres. Más pobres. Y eso es realmente lo que nos trasnocha y lo que nos importa. Los ricos son 2 o 3, ojalá hubiera cada vez más ricos. Total. Y ellos ya están muy bien. Hay que mantener los incentivos para que la gente quiera ser rica, no para que la gente quiera ser pobre, ¿cierto? Los incentivos es que si yo estoy construyendo mi patrimonio, a mí no me expropien, que si yo estoy construyendo mi patrimonio no me pongan un impuesto más y más y más y más y más. Porque lo que queremos es que la gente migre de la pobreza a la riqueza. Entonces, bueno, pues digamos que sabemos que es a través del sector privado que eso se puede hacer, pero necesitamos que sí haya cancha para que el jugador juegue, para que le vaya bien. Es eso. Digamos, ¿cómo transforman esas ideas de la libertad que tú ya tienes muy interiorizadas y que tienes la posibilidad de desarrollarlas también de una manera mucho más técnica, muy profesional, en tu vida privada y en la relación con esos círculos cercanos? ¿Cómo crees que transforma a María José las ideas de la libertad? Bueno, a nivel privado o también como el gremio. No, en ti. Ok. Pues a ver, una cosa es, el doctor Soto tenía una frase hermosa que creo que aplica mucho tanto para las empresas como para uno. No hay que tenerle miedo a la competencia, sino a la incompetencia. Y creo que el proteccionista generalmente le tiene mucho miedo a la competencia. La persona que busca poner aranceles, la persona que busca poner cuotas de mercado, de importación, de todo eso. Creo que es lo mismo a nivel personal. Uno no puede tenerle miedo a que haya gente mucho mejor que uno, por ejemplo, a nivel laboral. Que a veces entonces uno de pronto, algunos se sindicalizan y dicen, no, es que no pueden eliminar el cargo del cartero, pero es que llegó el correo electrónico. Los carteros lo que tenían era que capacitarse para otras cosas o para manejar el correo electrónico, ¿no? Creo que es lo mismo. Entonces es un poquito la responsabilidad individual. O sea, yo respondo por mí. Yo no dependo del Estado, ni dependo de otras personas, ni culpo a nadie de que algo me haya pasado o no. Yo creo que uno labra su propio camino, y eso te lo enseña la libertad. Buscar constantemente ser la mejor versión de ti mismo, porque no hay que tenerle miedo a la competencia, sino a la incompetencia, a quedarte atrás, a no exigirte a ti mismo, a no crecer profesional y personalmente. Constantemente yo busco esos espacios para crecer personalmente y también profesionalmente, porque me encanta estudiar, me encanta aprender de la gente, me gusta escuchar. Entonces, bueno, tengo mentores, mis profes para mí son supremamente importantes. Entonces, creo que en eso aplico la libertad. Al exigirme, al buscar crecer como persona, como profesional, al responder por mí misma, al tratar de ser muy independiente, porque no hay libertad sin responsabilidad, de lo contrario es libertinaje, ¿no? Entonces, creo que en eso se ve en el día a día la libertad para mí, y aparte pues las posiciones que sostengo siempre procuro que sean a favor de la libertad económica. De la libertad económica no me salgo, realmente lo mío es economía. Yo pues de ahí para afuera realmente no sé hablar. Uno también tiene que reconocer en qué sí y en qué no.
pero pues bueno, eso es como un poquito de mí. Y ya a nivel gremial, ¿cómo lo analizamos? Por ejemplo, la posición entre, no sé, Uber y el transporte tradicional, Airbnb y la industria hotelera, no sé, más regulaciones que quieran poner en X o Y cosa, que quieran regular precios, ese tipo de cosas, pues es fácil porque tienes un norte claro y dices, no, pues por ahí no es, pero venga, busquemos cómo sí podemos resolver el problema. No, aranceles, no, confeccionistas, no, aranceles, no, venga, cómo los acompañamos para internacionalizarse, para presentar, no sé, propuestas de dotaciones conjuntas, que lo hemos hecho con grandes empresas, juntamos a todas las empresas confeccionistas de Fenalco y se juntaron para hacer una alianza y presentar una propuesta de dotación para una aerolínea tan importante como lo es Click Air. Se ganaron mucha parte, o sea, ese tipo de cosas, cómo abrir y ampliar el mercado, más que achicarlo y privilegiar a unos pocos. Y bueno, creo que a nivel personal también aplica directamente. Hay algo que tú mencionabas y es el grave riesgo del estatismo. Y hay una obra muy bonita de Eric Fromm que se titula El miedo a la libertad y varios autores lo han desarrollado eso, el miedo a ser libres, el miedo a hacernos responsables de nuestra propia vida y de nuestro propio destino. ¿Cuáles crees que son los miedos que hoy enfrenta la sociedad colombiana y que nos limitan o que nos impiden que avance la libertad? Wow, qué buena pregunta. Yo creo que tenemos muchos miedos, tenemos miedos a retarnos a nosotros mismos. Entramos como en una zona de confort a veces. Hay empresarios que también les gusta pedir aranceles, les gusta pedir cuotas y ahí no conversamos. Podemos conversar en otras cosas, pero ahí no nos encontramos. Queremos que el Estado nos resuelva todo y en el fondo creo que ahí hay un miedo a tomar responsabilidad por nuestra propia vida, de nuestro propio destino. Creo que ese es un miedo. Tenemos miedo a crecer, tenemos miedo al crecimiento económico, porque en esta semana conversando con el profe Luis Guillermo, o sea, la paradoja del desarrollo, la paradoja del crecimiento económico. Cuando crece una economía, mucha gente sale de la pobreza, pero no todos, y no todos al mismo ritmo. Totalmente. Y entonces después empezamos a decir que la libertad económica o que el capitalismo son malísimos porque hay pobreza. No, es por el capitalismo y la libertad económica que hay menos pobreza, pero no hemos logrado todavía, falta más tiempo para sacar a todo el mundo de la pobreza. Paciencia, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay un miedo gigante. Nosotros ese miedo siento que lo manifestamos pidiéndole a los políticos todo el tiempo que se metan en nuestra vida de todas las formas. Y la propuesta de nosotros es, venga, lo básico, justicia, seguridad y defensa, súper importante. Unos básicos mínimos, pero no en todo, no en absolutamente todo. No pida que todo se resuelva con una regulación específica para proteger su negocio, para proteger su esquinita. No. Respeto por la propiedad privada, pues claro, pero no como esa colcha de retazos, por ejemplo, que es el estatuto tributario de nosotros. Aquí con un pedacito, ponle tú como, es que me acuerdo en finanzas públicas que veíamos, los tomates enlatados tienen un porcentaje, pero los tomates desempacados y o sea, todo quirúrgicamente pensado, pero unos sí, otros no. No. O sea, reglas del juego claras para todos. Y no estar pidiendo cosas para beneficiarnos a nosotros mismos. No, deje eso a la negociación privada, con empresas grandes, pequeñas, medianas, chiquiticas, recién nacidas, que llevan 100 años, lo que sea. Pero pues bueno, yo creo que ahí es donde más se manifiesta el miedo a la libertad. Pidiendo puras regulaciones especiales y pidiendo subsidios. Totalmente, ¿no? Además porque creo que a veces las expectativas tienden a limitarnos, ponen un techo. Entonces, yo te doy el arancel, yo te
regulo el mercado en el que tú ya estás para que nadie más entre, o yo te doy un subsidio para que no tengas miedo del mes que viene, pero te pongo un techo, Ujú. te impido como esa visión de crecimiento. ¿Crees que la mentalidad empresarial, el mindset del emprendedor, definitivamente revoluciona o se atreve o se arriesga, o sea, se sale de esos lineamientos de la obediencia, del que necesito pedirle permiso, ya no a mi papá, entonces al papá Estado, de buscar un refugio ahí? No siempre. No, no siempre. Quisiera decir que sí, pero no. Pero no. Nos falta mucho camino por recorrer. Siento que hemos recorrido más. Pues hace 10 años con seguridad estábamos más lejos, Total. pero falta muchísimo por recorrer. Muchísimo, muchísimo. Nosotros a veces todavía tenemos llamadas que dicen, no, es que están trayendo estas cosas, están fabricando esto más barato y hay que poner una regulación. Y yo, pero para que la gente más pobre pueda comprar más barato vas a poner una regulación. Pues, o sea, no, para impedir que la gente más pobre pueda comprar más barato vas a poner una regulación. No, compite. Entonces creo que nos falta mucho y los emprendedores también se permean de eso. No todos. Yo creo que hay una inclinación mayor por la libertad. Cada vez crece más. Pero sí, yo creo que el corazoncito estatista, cada uno tendrá algún pedacito del corazón estatista. Em, y pues bueno, en conclusión creo que sí, todavía hay que pedalear mucho más el tema. No está listo. ¿Cuál crees que sea un reto que Colombia debe asumir hoy en el 2024? Bueno, la defensa de las instituciones. Yo creo que por parte del gobierno actual hay un ataque frontal a las instituciones, a la división de poderes, a la economía. Yo creo que la apatía por el sector privado, por las empresas de todos los tamaños, de todos los sectores, es muy, muy triste, muy preocupante. Y yo creo que ese es el mayor reto, defender las instituciones, seguir remando contra la corriente, a pesar de que sea como remar en un pantano, porque a veces se ve muy, muy oscuro el panorama, pero va a pasar. O sea, yo tengo optimismo en que la sociedad civil, los gremios, las empresas, la academia, tantos grupos, somos mucho más fuertes que una campaña de desprestigio y de literal de crecimiento económico. Caída libre. Somos mucho más fuertes que esos y que tenemos que seguirle pedaleando al país. Tenemos que seguir abogando porque este país salga adelante, porque haya un futuro en este país. Y sin duda el reto más grande que tiene Colombia en este momento es la inseguridad. O sea, este es un país que cada vez está más tomado por grupos criminales en todo el país. Hay terrorismo a dos manos, ataques a la fuerza pública. Entonces, creo que si hay que priorizar algo en la agenda es eso. La seguridad. María José es una mujer muy joven todavía. ¿De qué transformaciones le gustaría participar y qué transformaciones le gustaría ver en su región y en su país? A mí me encantaría ver primero un país seguro, en el que no nos dé miedo salir a la calle, en el que no nos dé miedo viajar por carretera, en el que no nos toque entrarnos temprano porque quién sabe qué va a pasar, en el que no haya noticias dolorosas diciendo que mataron a miembros de la fuerza pública con un carro bomba y cosas así, como ha pasado en los últimos 2 años de manera impresionante y que no empezaron solo hace 2 años. O sea, esto es un tema que viene creciendo, pero sí se ha agudizado. Yo quisiera ver a mi país seguro. Lo quisiera ver seguro. Creo que esa es la condición número 1 para que sea libre.
Y quisiera ver un estado mucho más pequeño pero fuerte. Un estado que sí sea relevante, pero pequeño. Que no se nos meta en cada rincón de la vida, literal. Con mucha inversión, con empresas, con menos y menos personas en la pobreza. Con muchas más personas, que ninguna persona aguante hambre. Que ninguna persona aguante hambre, que las personas salgan adelante. Que haya posibilidades, que haya oportunidades en este país, pero para eso necesita primero seguridad y después tener libertad, que el Estado deje de ponernos la pata encima todo el tiempo. Creo que eso es lo que yo quisiera para mi país, para mi región, por supuesto que por fin esté conectada. Somos un departamento muy atrasado en infraestructura, muy atrasado, y en realidad es porque pues estas montañas hermosas son difíciles y son topografía muy agreste para poder construir vías, entonces nos toca por puentes y por túneles, que es más difícil. Ya nos estamos volviendo líderes a nivel mundial en túneles porque pues hay que chicanear, tenemos túneles espectaculares y pronto, Dios quiera que sí, vamos a poder inaugurar el túnel del Toyo. Entonces yo creo que esta región debe estar conectada, debe estar segura, debe tener muchísima inversión, empresas de todos los tamaños, municipios creciendo, generando riqueza, municipios pasando de sexta categoría a categorías mucho más altas, porque aquí casi todos son sexta categoría, más de 100. En Antioquia, sí. Más sí, de son 100 125 y más de 100 son sexta categoría, lo mismo más en Colombia. Más de 100 son quinta o sexta más de 100. No Creo sé. que sexta más de 100. Creo que 100. Entonces, pues, es un montón. Son 125 y muy poquitos en primera, segunda categoría, tercera. Entonces, bueno, yo creo que ese es como un sueño para el país y para la región. Digamos que hoy, en términos generales, la juventud afronta muchos retos en términos de empleabilidad, entendiendo también que el mercado se está transformando radicalmente, pero también en temas de salud mental, de propósito, de búsqueda, de preguntas que están ahí sin resolver y a veces se omiten. ¿Qué mensaje, qué conversa María José con estos jóvenes, con la juventud que además está acompañando, que es contemporánea? Mira, yo creo que rodearse bien es muy importante. A los jóvenes que nos estén oyendo, si tienen amigos que creen que los van a llevar por el mal camino, no dejen de salir con ellos, consigan amigos en otro lado. Yo creo que rodearse bien, uno es el promedio del, no sé, las 5 personas con las que más pasa tiempo. O sea, la gente, personas vitamina que te nutran, son muy importantes para que tú te forjes como una persona exitosa o una persona que tenga proyección, que quiera soñar. Mi mensaje es, hay que soñar, pero hay que trabajar para que pase. No hay que sentarse en una esquina poniendo la mano a ver qué es lo que me van a llegar y cómo me van a lograr el sueño a mí. Hay que trabajarlo. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros como jóvenes nos exijamos mucho a nosotros mismos, seamos disciplinados, busquemos capacitarnos constantemente en cosas útiles también. A mí me fascinan muchas cosas que sé que de pronto el mercado no valora hoy. Y el mercado es el que manda en todo. En las empresas, si las empresas no leen bien a sus clientes, se quiebran porque no jugaron bien en el mercado. Nosotros, como empleados, ofrecemos nuestro trabajo en el mercado. Si las habilidades que tenemos no son las que las empresas buscan o las que el mercado está pidiendo, las que se necesitan en el futuro, en el presente, lo que sea, pues no las van a valorar. Entonces a veces también tenemos que dejar de ser como idealistas en ese sentido y entender de una forma pragmática que tenemos que formarnos en cosas que nos permitan tener un empleo. Y poco a poco, no todo pasa de la noche a la mañana, ir construyendo esa realidad para ser lo que queramos ser. Pues hay que tener paciencia también si algunos no encuentran su sueño de entrada. Yo creo que eso es un mensaje. Y otro mensaje es cuando llegamos a las empresas no podemos llegar con la soberbia de que la empresa se fundó con nosotros. Total. Ahí es que tener, como hablamos de ese pilar en FENALCO, esa conversación generacional.
Y la conversación generacional es aprender de los que tienen mucha experiencia y tener el respeto también de entender que no las sabemos todas y de proponer proactivamente. Entonces, pues creo que eso es. Me encanta ese hincapié en los sueños, pero hay que trabajarlos. Porque creo que los sueños son movilizadores. O sea, decir que hay posibilidades, que sí se puede transformar esto, que mi realidad mañana puede ser otra. Con el trabajo de hoy, trabajando hoy. ¿Qué recomendaciones le dejarías al sector público y al sector privado también para convertirse en movilizadores de sueños? No, yo creo que al sector público entender el rol que proponemos que tenga, que sea un árbitro y no un jugador. Y al privado, que trabaje de la mano con todos los actores para salir adelante, que le siga apostando a este país, que a pesar de la incertidumbre y la adversidad camine motivado por ese genuino amor por el servicio, por cambiar la vida de la gente a través de sus productos, de sus servicios, de las familias que trabajan con la empresa. Yo creo que ahí es donde está, seguir amando este país, seguir apostando por él, seguir creyendo en la región. Si María José Bernal Gaviria hoy fuese llamada a tomar la responsabilidad, las riendas de Colombia como presidente por 5 minutos, ¿qué haría? ¿Qué le diría? ¿Qué cambiaría? Wow. Es que en 5 minutos uno no logra garantizar la seguridad de un país. Pero si pudiera extender esos 5 minutos, de pronto una horita, no sé qué se logra en una hora, yo no sé nada del sector público, pero volver a Colombia seguro, eliminaría muchísima burocracia y haría una reforma fiscal que elimine gasto público y baje también impuestos. O sea, dupla. No eliminar ingresos y mantener el mismo gasto. No. Bajar gasto público y bajar impuestos. Y decirle a la gente que el Estado no le va a resolver la vida. Que el Estado es un árbitro y no un jugador. Creo que eso sería. Que estamos en un estado democrático, ¿no? Donde además esa ciudadanía debe invitarnos a entender que somos socios, que estamos en un plano de igualdad política donde tenemos unos representantes, pero no tenemos, nosotros no elegimos patrones, nosotros no elegimos papás, padres de familia, nosotros elegimos representantes. De acuerdo. Esos serían mis 5 minutos, o si se extienden a 1 hora, que creo que ahí alcanza uno a hacer más, eso sería. Y no hay posibilidad de soñarse 4 años, María José, en un puesto público de liderazgo. Dios mío, realmente no es mi plan. No me veo ahí, no sé cómo funciona el sector público y creo que desde el sector gremial, desde el sector privado, puedo aportar muchísimo y pensar en el largo plazo de las políticas públicas, que esa es una ventaja que tenemos en el sector gremial. Nosotros lo que proponemos es para que perdure, sin afán de ciclo político. No, realmente yo no me veo ahí. Digamos que el futuro es incierto, pero en retrospectiva pasaron cosas. Un mensaje para esa María José de hace 10 años y para todos los jóvenes que están en ese momento, muchos eligiendo carrera, muchos determinando qué destino van a seguir. Hace 10 años yo tenía 17, estaba en 11 y en el colegio y estaba haciendo una pasantía en economía. A ver si me iba por ser abogado o por ser economista, le diría, sigue full por economía, ahí es. Te va a dar durito álgebra lineal, pero por ahí es. Y creo que ese sería el consejo y seguir queriendo mucho a mis amigos, a mi familia, a mis familiares, todo. Bueno, y hay otra cosa, me encanta la música. Yo estudio música desde los 2 años. Yo le hubiera dicho a María José que
Bueno, toqué cello 10 años y canto jazz desde hace como 7 años, pero canto desde hace 20 años. Yo le hubiera dicho a María José, no dejes todavía el cello. Manténlo otro ratico. Yo lo dejé como en primer semestre de la U, porque ya sentí que había cumplido el ciclo, pero es un instrumento muy hermoso que me enseñó muchísimas cosas. Creo que eso es. Qué bonito que en este cierre haya una línea de sensibilidad que también nos forma en el ser. O sea, el hacer tiene una profundidad, tiene unas bases, tiene unos principios. Y ahí encontramos también entonces a una María José artista, a una María José comprometida, a una María José de familia con unos valores muy claros. Y desde Ágora al Aire, Comunicando Belén, Ágora Laboratorio Político, te agradecemos inmensamente este espacio, que nos hayas acompañado, y no sé si nos quieras dejar una reflexión final. Ay, Cami, muchas gracias. No, disfruté mucho esta conversación. Gracias también al equipo aquí que nos acompañó. Y a los que nos acompañaron también, nos oyeron todo, me oyeron todo el cuento hasta el final. Gracias y llegaron hasta este punto. Toda la gratitud. Una reflexión final, no, yo creo que en estos momentos de tanta incertidumbre, que los empresarios están como tan angustiados porque no ha sido fácil los últimos meses, vamos con toda, vamos a apostarle a este país, vamos a trabajar por esas familias que dependen de nosotros, que tanto admiramos, que tanto queremos, tanto valoramos. Vamos a seguir generando condiciones bonitas para que la gente pueda salir adelante con trabajo y esfuerzo en Colombia. Y que cuenten con FENALCO Antioquia, conmigo, con ese compromiso y el amor que hago mi trabajo para que sea así, para que nosotros pongamos nuestro granito de arena para salir adelante como país. Muchísimas gracias, María José, y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Somos Ágora, Laboratorio Político y el medio comunitario digital Comunicando Belén. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Conéctate a nuestras transmisiones en vivo. Todos los martes a las 7 de la noche en el Facebook Live de Comunicando Belén. Y recuerda seguirnos en nuestro canal de Spotify como Ágora al Aire.